invitarlos esta mañana para que abramos nuestras Biblias en el Salmo 84. Salmo 84. Y en este mes hemos estado hablando acerca de ser fieles. De ser fieles. Entonces estuvimos hablando acerca de ser fieles a la palabra de Dios, de ser fieles a la autoridad, a la cobertura espiritual. Y hoy quiero hablarles acerca de escoger a Dios. Escoger a Dios. Y quiero empezar diciendo lo siguiente. Nosotros somos la generación de los últimos tiempos. Esta generación es la generación de los últimos tiempos. Nosotros querramos entenderlo o no, aceptarlo o no, es así. Hay gente, por ejemplo, que dice: no, yo no estoy de acuerdo con el infierno. ¿Cómo puede ser posible que un Dios de amor envíe a gente al infierno? Decía, yo no puedo entender eso y yo no puedo aceptar eso, dicen personas. De hecho es una parte y hay una rama de la teología muy fuerte en la actualidad que dice eso, que dice que el infierno no existe, etcétera. Y yo también estoy de acuerdo, en parte, ¿sí? El infierno es una idea, es una situación horrible, es un lugar horrible, es terrible el infierno, pero quiero que pienses en esto. Por mucho que nosotros querramos negarlo o no, el infierno es real. Amén. Es real. Existe ese lugar. Y nosotros podemos resistir y decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso, pero es algo real. Y nuestra aversión o nuestro rechazo a esto no va a borrar esa realidad. Amén. No la va a borrar. El infierno es un lugar real. Y nosotros somos la generación, la última generación, la generación de los últimos tiempos. Y para nosotros puede que aceptemos esta idea o puede que no, yo no estoy de acuerdo con eso. No, a mí me parece que no es así. Bueno, puede que nosotros rechacemos esta idea de los últimos tiempos. Pero el hecho de que nosotros la rechacemos no quiere decir que es real, que es verdadero. Estamos en un mundo que va de mal en peor. Estamos en un mundo y nosotros estamos viendo lo que están viendo nuestros ojos: extinción de especies, sequías, guerras, rumores de guerras, indiferencia, dureza de corazón. Es lo que estamos viendo en este momento en el mundo. Eso es lo que se está viviendo en el mundo. El mundo le ha dado la espalda a Dios. El mundo se encuentra en un estado de ceguera espiritual. La Biblia dice que a lo malo este mundo llamará bueno y a lo bueno llamará ¿qué? Malo. Y nosotros como iglesia a veces nos encontramos en un estado de insuficiencia. ¿Por qué insuficiencia? Porque mientras nosotros sumamos, la Biblia dice que la maldad se multiplica. Por eso la iglesia es insuficiente. Porque nosotros sumamos un alma, ganamos una familia, ganamos una persona. Pero mientras ganamos personas y vamos sumando, y siempre será bueno sumar, la maldad se multiplica. Cientos de personas están entrando en la drogadicción, están yendo al suicidio, a la muerte. Y lo que nosotros sumamos, el diablo lo divide. El diablo lo divide. Porque la iglesia a veces se expresa de la división, de los celos, de las contiendas, de las divisiones, de las que me miraste, que no me miraste, que me saludaste, que no me saludaste, que oraste por mí, que no oraste por mí. Y todas estas cosas son las que hacen que la iglesia se vuelva insuficiente. Hay mucho estrés, mucho afán, mucha ansiedad, mucho temor en este mundo, mucha soledad. Y la iglesia es la solución. Nosotros somos la solución.
El Señor Jesucristo lo dijo de esta forma, dijo, ustedes son la sal de este mundo. Pero dice, pero si la sal se hiciera insípida, ¿con qué será salada? Ahora, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo nos podemos hacer nosotros insípidos, incipientes? Bueno, si permitimos que nuestro corazón se llene de lo mismo que hay en este mundo. Si permitimos que nuestro corazón se llene de lo mismo que hay en el mundo. En el mundo hay gente estresada, afanada, cargada, desilusionada. Eso es lo que hay en el mundo. Eso es lo que estamos encontrando en el mundo. Pero si nosotros como cuerpo de Cristo, si nosotros como iglesia, como creyentes en Dios, nos llenamos de lo mismo que hay en el mundo, ¿seremos solución para ellos? No seremos solución. Y por eso se necesita un grupo de hombres y mujeres que se conecten con Dios, con la palabra, que escojan a Dios. Que escojan a Dios por encima de cualquier otra cosa. Que escojan a Dios por encima de todo. Y dice este salmo, el Salmo 84, en los versículos del 1 al 12, dice así la escritura, dice, cuán amables son tus moradas, oh Dios de los ejércitos. ¿Para quiénes es bueno buscar a Dios? Bueno, y dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bendecidos los que habitan en tu casa. ¿Cuántos habitan en la casa? Amén. Dice, perpetuamente te alabarán. Verso 5. Bendecido el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llene los estanques. Irán, ¿cómo? ¿Irán cómo? De poder en poder verán a Dios en Sión. Señor de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro. Y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria dará. Esa es la parte donde se dice amén. Gracia y gloria dará. No quitará el bien a los que andan en integridad. Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Dele un aplauso al Señor por esta palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Y les decía que el mundo está en crisis. Es una realidad. El mundo está en crisis. Nosotros estamos en un mundo en crisis. Crisis familiar, crisis económica, crisis de salud, crisis emocional, etcétera. Ese es el mundo en el que nosotros estamos. Esa es una realidad que nosotros no podemos esconder. De pronto los que tienen la oportunidad de relacionarse con personas que no conocen a Dios en sus trabajos diarios, ustedes pueden ver mucho estrés y pueden ver personas explosivas, cansadas, deprimidas, etcétera. Eso es lo que hay en el mundo. Pero cuando yo me encuentro con el Salmo 84, encuentro a un hombre no lleno del mundo, no conectado con el mundo, sino conectado con ¿quién? Conectado con Dios.
Y hay un versículo, pero hay varios versículos que quisiera compartir, pero hay dos versículos donde especialmente quiero hacer un énfasis allí de personas, de un hombre conectado con Dios. Y mis hermanos, estamos en un mundo donde se necesita resiliencia. Estamos en un mundo donde se requiere resiliencia, pero la resiliencia no de la voluntad humana, sino la resiliencia que produce el Espíritu de Dios. La resiliencia que produce el Espíritu de Dios. ¿Sabe qué nos sucede a veces? Que nosotros aquí en Colombia, en nuestra situación, en nuestro statu quo, como están las cosas, a veces nosotros no logramos captar lo que se requiere en este mundo y en esta vida para mostrar lo que realmente es la gloria de Dios. Voy a decirlo de otra forma. Ahora que tuvimos esta oportunidad de estos viajes y hablando con las personas que se encontraban en este lugar, todos me dijeron lo siguiente. Me dijeron, pastor, al comienzo fue muy duro. Todos me dijeron lo mismo. Pastor, al comienzo, usted no se imagina, fue muy duro estar aquí. Fue muy duro sostenernos, fue muy duro mantenernos aquí, no es fácil. Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que? Y yo les decía, pero dígame qué es lo que lo hace difícil. ¿Qué es lo difícil? Y casi todos me decían lo siguiente, lo que pasa es que a nosotros a veces en la vida, en la casa, los padres, lo que sea, nos hacen a nosotros los padres a veces queremos hacer la vida demasiado fácil de nuestros hijos. Queremos facilitarles todo. Ay, mamá, este trabajo donde estoy aburrido. Ay, eso, papito, usted no tiene necesidad de trabajar, renuncia a ese trabajo. Mamá, papá, es que tengo un profesor que no sé qué, que sí sé cuánto. Ah, eso, papito, eso, cancele esa materia entonces y después el próximo semestre. ¿Sí ve? Mamá, papá, que es que tengo tal situación y que quiero tal cosa. ¿Cuánto necesita, papito? Tenga. Y queremos allanar el terreno de nuestros hijos, de nuestros padres. Yo quiero hablar de fe, quiero hablar de carácter, quiero hablar de padres. Porque en el mundo, cuando nosotros tenemos la oportunidad de salir al mundo, de salir de esta pecera en la que nosotros a veces nos encontramos. Otra vez estamos como en una pecera, ¿sí? Creyendo que todo lo que hay, todo lo que Dios quiere, todo el propósito de Dios es todo esto que estamos viendo. No, Dios tiene muchas cosas más para tu vida. Dios tiene cosas grandes para ti. La Biblia dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que ni siquiera han subido al corazón de hombre alguno, son los que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, pregúntese esto en este momento en su vida, pregúntese esto en su corazón. ¿Usted está viendo lo mejor de Dios en su vida? ¿Usted lo está viendo? ¿Usted está diciendo, sí, yo estoy viendo lo mejor de Dios? ¿O usted dentro del corazón sabe que hay muchas promesas que aún no se han cumplido? Que hay muchas experiencias que aún no ha vivido, que hay cosas que aún le hacen falta y que usted le ha preguntado a Dios, Señor, pero tú me prometiste, Señor, ¿por qué siempre esta batalla? Señor, ¿por qué no encuentro este resultado? Señor, ¿por qué no encuentro este fruto? Y la respuesta que yo puedo encontrar está en este salmo. Me gusta como lo dice el versículo 6, perdón. Dice en el versículo 6 el salmista, dice, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Y usted lee ese salmo y usted dice, oiga, pero ¿esto qué significa? ¿Cómo así? Pero resulta que la palabra aquí, la palabra lágrimas, que se tradujo como lágrimas, era una palabra hebrea que era la palabra vaca, que significaba un lugar. Era un valle físico, era un terreno, era una porción física de camino a Jerusalén donde era desértico, donde no había nada. Y una de las tendencias de nosotros cuando no vemos nada, ¿qué es? ¿Es seguir adelante o retroceder? Renunciar.
Más del 60-70% de la gente, cuando ve que no tiene un resultado, ¿sabe qué hace? Tira la toalla. Tira la toalla. Hay gente que cuando está haciendo algo y no ve fruto, entonces empieza: Señor, ¿tú por qué no me oyes? Señor, ¿tú por qué me abandonaste? ¿Por qué ya me olvidaste, Señor? Y resulta que este mundo, cuando el Señor Jesucristo dice: ustedes son la sal de la tierra, está hablando de que nosotros necesitamos ser hombres y mujeres resistentes, resilientes. ¿Sabe qué está ocurriendo en el mundo en este momento? Especialmente en Nigeria, que un movimiento radical islámico está persiguiendo creyentes y los están matando. Están matando a los creyentes en Nigeria. De hecho, hasta hace algunos años, hasta hace como unos 4 o 5 años, la iglesia más grande, la iglesia cristiana más grande del mundo estaba en Nigeria. Siempre nos han dicho que es en Corea del Sur. No, estaba en Nigeria. La iglesia más grande del mundo se encontraba en Nigeria. Y están persiguiendo a los creyentes allá y los están matando. Hasta hace unos 10 días leí una noticia que decía que habían matado alrededor de 60,000 creyentes. Ahora, la pregunta que yo le quiero hacer a usted es esta: si usted estuviera en esa situación, ¿usted qué haría? ¿Qué haríamos nosotros en una situación donde tuviéramos que escoger entre escoger a Cristo, escoger a Dios o negarlo para preservar nuestras vidas? ¿Qué haríamos nosotros? La pregunta que yo le quiero hacer al Raúl de este pasaje es: cuando usted se encuentra en el valle de lágrimas, ¿usted qué quiere hacer? ¿Usted quiere atravesarlo o usted quiere quedar ahí? ¿Qué queremos hacer nosotros? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Vamos a atravesar el valle de lágrimas? Ahora, le reitero, esa palabra lágrimas se tradujo para nosotros lágrimas, pero la palabra original era la palabra vaca, que se podía traducir como llanto o árbol de bálsamo. Y era una porción de tierra donde ellos iban caminando y no estaban seguros si iban por el camino correcto o no. Pero era necesario atravesar ese valle para llegar a Jerusalén. En el Salmo 84 la presencia de Dios es Jerusalén. Era subir a Jerusalén. Era ir al templo de Dios, a adorar a Dios, a alabar a Dios. Pero iban a encontrar en el camino, algún momento, iban a encontrar una porción de la tierra donde no sabían si iban en la dirección correcta o no. Donde ellos no sabían si estaban de camino correcto o no. Pero me gusta como lo dice el salmista, que dice: atravesando el valle de lágrimas, lo convierten en fuente. Lo convierten en fuente. ¿Cómo atraviesa usted su valle de lágrimas? ¿En qué convierte usted su valle de lágrimas? ¿Lo convertimos en un motivo para cargarnos, para afligirnos, para apartarnos? ¿O lo convertimos en una oportunidad para confiar en Dios, para depender de Dios? Este mundo requiere de hombres y mujeres más fuertes de fe, más fuertes de carácter y menos susceptibles. Menos susceptibles. La verdad es que nosotros nos estamos convirtiendo en un pueblo de hombres y mujeres demasiado susceptibles, demasiado cómodos, demasiado cómodos. Nosotros, y el Señor Jesucristo lo dijo en el libro de Apocalipsis, dice, en el Evangelio de Mateo, el Señor Jesús dijo: y por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. O sea, el amor de muchos entrará en un estado de ¿qué? De comodidad. En un estado de indiferencia, como que: Señor, déjeme aquí quietico, aquí como estoy bien. Pero si usted quiere ver la gloria de Dios, ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios? Entonces, si usted quiere ver la gloria de Dios, tenga la seguridad que Dios lo va a incomodar. Dios te va a incomodar. Y Dios te incomodará a veces a través de la oración, a través de la predicación, pero Dios a veces te incomodará también a través de personas.
A través de situaciones difíciles Dios te va a incomodar. Porque Dios está formando tu carácter. Porque este mundo requiere hombres y mujeres conectados con Dios y no conectados con las situaciones. Y entonces estas personas que vimos allá y que están viendo la gloria de Dios y la fidelidad de Dios, decían, no, al comienzo no fue fácil, porque yo no estaba preparado para enfrentar este desafío. Demasiado consentidos, demasiado mimados somos a veces nosotros. ¿Sí? ¿Cuántos son mimados? Dígame. Pero se requiere personas resilientes. El reino de los cielos requiere de hombres y mujeres resilientes. El reino de los cielos requiere de hombres y mujeres que menos ofendidos, menos susceptibles y más maduros, menos cómodos y más dispuestos. Porque a veces la comodidad es un obstáculo para nosotros para ver la gloria de Dios. A veces somos demasiado cómodos. Bueno, no ustedes, los que no vinieron hoy. Pero a veces estamos demasiado cómodos. Ahí como que oramos, como que vamos hasta donde podemos. Pero el reino de los cielos requiere hombres y mujeres maduros. Hombres y mujeres que no se quedan en el valle de sombra, en el valle de lágrimas, sino que lo atraviesen. Lo atraviesan. Así que no te quedes en la carga, no te quedes en la aflicción. Avanza, dígale que tiene a su lado. Avance. Ahora, ¿cómo vamos a avanzar? El mismo Salmo lo dice. En el versículo 1, el salmista dice: cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. ¿Cómo vamos a hacerla? ¿Cómo vamos a hacer realmente la sal de este mundo? ¿Cómo vamos a hacer realmente la sal de la tierra? Si estamos llenos de Dios, no llenos de nosotros mismos. No llenos de nosotros mismos. A veces estamos demasiado llenos de nosotros mismos. Una de las cosas, yo les hablo desde mi corazón, una de las cosas con las que yo, digamos, vine determinado en relación con mis hijos es: Señor, tengo que formarlos más fuertes, más resilientes. Porque en este mundo, mis hermanos, en este mundo, si usted quiere ver cosas grandes en su vida, usted tiene que estar preparado para grandes batallas. Usted tiene que estar preparado para que personas van a pasar por encima suyo. Pastor, ¿cómo así? Lea la historia de José. ¿Quién ha leído José? ¿Tenía José razones para estar ofendido? ¿Tenía razones José para estar herido? Sin embargo, él no escogió la susceptibilidad. Él escogió ser resiliente. Y realmente nosotros, si queremos estar a la altura de lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántos quieren estar a la altura de lo que Dios quiere hacer? Entonces tenemos que madurar. Dígale que tiene a su lado: madure. Y solo podemos madurar en la presencia de Dios. Solo en la presencia de Dios, mis hermanos. Solo en la presencia de Dios. Cuando el Espíritu Santo te habla y venimos: Señor, pero mire, me miraron. El Señor: quiero que mueras a eso. Señor, que me dijeron, quiero que mueras a eso. ¿Sabe qué me impresiona del Señor? Hay cosas que me impresionan de Dios, pero en la Biblia el profeta Elías, ¿cuántos recuerdan al profeta Elías? Hace descender fuego del cielo a través de la fe, ve la gloria de Dios, la reina lo amenaza de muerte, se deprime porque Elías se deprime y sale corriendo. Elías sale corriendo. Y corre durante 40 días y 40 noches hasta que llega al monte de Dios, a la presencia de Dios. Y cuando él llega a la presencia de Dios, ¿a qué fue Elías a buscar a la presencia de Dios?
consuelo, que Dios lo apechichara, que Dios le dijera: mi hijo, venga, sí te entiendo, Elías, te he visto sufrir. Y cuando Dios se le aparece a Elías, lo primero que Dios le dice a Elías, ¿qué es? ¿Qué haces aquí? Las palabras de amor, ¿no? Cariño con el que lo recibió el Señor. Elías, ¿usted qué hace aquí? Elías, ¿usted qué está haciendo aquí? Yo lo llamé, mi hijo, yo no lo he llamado. Por eso la Escritura dice que Dios no permitirá que nosotros pasemos por cosas que no podemos soportar. Pero se requiere madurez, y Él dice: cuán amables son tus moradas, Señor. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Dios, porque en los atrios de Dios tú empiezas a morir para poder vivir. ¿Sabe que nuestro orgullo a veces es un obstáculo para la gloria de Dios? ¿Usted sabía que nuestra vanidad a veces es un orgullo, es un obstáculo para ver la gloria de Dios? Nuestra incredulidad, nuestras limitaciones. Por eso esta mañana que estaba orando y el Señor me daba esta palabra, me decía: sin limitaciones ni susceptibilidades. Sin limitaciones ni susceptibilidades. Limitaciones, estamos limitados en nuestra mente, creyendo que lo que estamos viviendo es todo lo que Dios puede hacer. Y no, hay cosas más grandes de Dios para ti. Hay cosas más grandes de Dios para ti. Señor, ¿por qué no las veo? Porque no has muerto. Porque tienes que morir si las quieres ver. Porque si mientras nosotros estemos en esa sensación, mire, se lo voy a pedir, se lo voy a poner de este tamaño, nada más cuando usted sale. Es más, cuando usted llega también a veces al país. Para pedirle a usted un pasaporte no le dicen: ¡ay, qué rico verlo! No, qué agradable, gracias por visitar nuestro país. ¿Sabe cómo le piden a usted un pasaporte? Casi que con grosería. Y lo digo porque en una ocasión yo llegué, estaba entrando yo al país, no fue en esta, fue en otra ocasión, estaba entrando al país y el funcionario me dijo: bueno, ¿y usted dónde estaba? ¿Cuántos días estuvo fuera? Y yo le dije así, hermano, no me hable así, que estoy entrando a mi país. Así le dije, pero ¿sabe qué? Me sentí ofendido. Pero si eso se lo hacen a uno en el exterior, ¿uno reacciona de la misma forma? No, ¿cómo reacciona uno? Allá sí agacha uno la cabeza. ¿Sí se da cuenta? Allá uno sí, no, es que qué pena, es que quiero ver si me dejan entrar. Y entonces ese día yo me di cuenta: Señor, uno de verdad es muy susceptible. Uno se ofende por nada. Si nosotros nos ofendemos porque nos saludaron así bruscamente y ya queremos tirar la toalla por eso, ¿usted imagina qué haríamos si nos estuvieran amenazando de muerte? Si tuviéramos que decidir entre entregar nuestra vida a Cristo o no, como lo están haciendo los cristianos en Nigeria. Créame que salimos corriendo. Es la verdad. Y entonces el salmista, cuando dice, él dice: Señor, es en tu presencia. Yo quiero conectarme con Dios, porque en Dios, cuando yo me conecto con Dios, mi carne, mis deseos, mis caprichos, mis limitaciones, mis susceptibilidades mueren y mi espíritu se fortalece. Cuando el Señor Jesucristo, después de resucitado, se encuentra con Pedro, ¿Pedro le había negado 3 veces? ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Pedrito, todo bien, no hay, sin rencores, sin resentimientos. 3 veces le preguntó: ¿me amas? ¿Sabe por qué le preguntó 3 veces? Porque Pedro lo había negado 3 veces. Y entonces: ¿Pedro, me amas? Sí, Señor, yo te amo. Su terquedad todavía. La terquedad de antes, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. La segunda vez: Pedro, ¿me amas? Y Pedro otra vez en su orgullo: sí, Señor, yo te amo. Y la tercera vez: Pedro, ¿me amas? Ya Pedro se baja de su orgullo, de su altivez, y le dice: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú lo sabes todo, Señor. Yo quiero que usted se pregunte en esta mañana eso. Póngase por un momento frente a las promesas de Dios.
Póngase por un momento ahí en sus pensamientos frente a lo que Dios le ha prometido, lo que Dios ha dicho que haría con su vida. Y ahora respóndase esto: ¿usted tiene lo necesario para vivir eso? Porque en el cumplimiento de las promesas a veces tendremos que pasar por sangre, sudor y lágrimas, como la película. Así a veces, así va a ser el cumplimiento de las promesas. Usted no crea que el cumplimiento de las promesas es oró y la recibió. No, en el proceso tendrás que morir, en el proceso tendrás que madurar, en el proceso tendrás que dejar las limitaciones, las susceptibilidades para experimentar lo mejor de Dios en tu vida. Pero yo estoy convencido, yo no sé usted, pero yo estoy convencido que Dios todavía no ha terminado la obra con nosotros. Falta mucho. Yo no sé usted, pero yo estoy convencido de eso. Dios todavía no ha terminado con nosotros. Porque Él es un Dios grande. Él es un Dios grande. Pero grandes cosas, escuche, grandes cosas requieren gran consagración. Grandes cosas requieren gran consagración. Grandes cosas requieren mucha madurez, requieren mucho carácter, requieren mucha fe. Me llama mucho la atención que, por lo menos en los tiempos donde había reyes, nosotros no vivimos mucho eso acá, pero digamos, las monarquías como las inglesas, las francesas, la monarquía española, por ejemplo, etcétera. Y cuando alguien pedía una audiencia con el rey, primero tenía que esperar, ¿sí o no? Cualquiera no podía tener una audiencia con el rey. Segundo, cuando ya el rey le concedía la audiencia, ¿sabe qué me llamaba la atención? Que las personas tenían que llegar a una habitación y esperar a que el rey los llamara. Eso no era que, bueno, no, ya llegué, bueno, rey, ya, usted me dijo que íbamos a hablar, aquí estoy. No. Los metían en una habitación y tenían que esperar. Y lo tercero era que nunca hablaba primero la persona. El primero que hablaba era el rey. Nunca hablaba primero la persona. El primero que hablaba era el rey. Y yo hago esta reflexión a veces para nosotros. A veces nosotros tomamos livianamente a Dios. Otras veces somos muy livianos para tomar a Dios. Sí, es cierto, la Escritura dice que tenemos acceso al Padre. Tenemos acceso al Padre. Pero cuando la Biblia dice en el libro de Eclesiastés, cuando te acerques a buscar a Dios, acércate más para oír que para hablar. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando usted va a la presencia de Dios, a veces vamos cargados o preocupados o cansados, lo que sea. Pero a veces nos acercamos más para descargarnos como una metralleta al Señor, cuando Él quisiera hablarnos a nosotros primero. Él quiere hablar a tu corazón primero. Él quiere ministrar a tu vida primero. Porque cuando nosotros le hablamos a Dios, sí, nos descargamos. Pero eso no cambia muchas cosas. ¿Sabe que cuando las cosas son cambiadas? Cuando tú abres, cuando Dios te da una palabra. La palabra de Dios lo cambia todo. Por eso me impresionan las palabras de este centurión, que le dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solo di la palabra, solo la palabra que tú digas, y mi criado sanará. Y la Biblia dice que esas palabras de ese hombre agradaron a Dios. ¿Y qué dijo el Señor? Dijo: uy, ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. ¿Sabe qué fue lo que quiso decir el Señor? Dijo: ni siquiera mi pueblo tiene ese respeto por mí. Eso fue lo que quiso decir el Señor. Ni siquiera mi pueblo Israel me honra de esa forma como me está honrando ese hombre. Porque ese hombre estaba bajo una organización, ¿no? Él estaba bajo una jerarquía y sabía cómo se movían las jerarquías en su argot militar, etcétera.
Y él dijo, si así es este mundo, yo me imagino que así es el reino de los cielos. Y entonces él sabía que tenía que ajustar cosas para poderse comunicar y conectar con el corazón del Señor. La pregunta que yo quiero que nos hagamos en esta mañana, porque el salmista dice en el versículo 10, porque mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero mire lo que él dice, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Mire lo que él está usando, y por eso el mensaje que les estoy hablando hoy se llama escoge a Dios. Porque él dice, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. Escogería antes hacer la labor más, digamos, menos valorada que habitar en las moradas de maldad. ¿Sabe qué dice que habitar en las moradas de maldad? Lo que él quiere decir en ese salmo es que vivir bajo mi propia voluntad. Él dice, yo estoy dispuesto a que Dios me ponga, si hay que cuidar la puerta, yo estoy dispuesto a eso, pero prefiero eso a hacer mi propia voluntad. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.